termina el juego, ahí empieza a llorar. Una sustancia que... ¿Qué pasó en el cerebro y el cuerpo de Messi? Diferencia entre fracasar o alcanzar una hazaña. Que Messi, por ejemplo, se centró solamente en esa pelota. Por eso, si ustedes se fijan específicamente en este partido, porque hay muchas muestras, pero, por ejemplo, yo me di cuenta después. ¡Hey! Desde abajo sin mapa ni señal. Nadie esperaba que este mundial diera tantos giros inesperados. Mira, los gigantes están sufriendo, las sorpresas no paran y cada partido parece una final. Y también está dejando una pregunta que divide a millones de aficionados. ¿Gana el mejor o simplemente el que aprovecha sus oportunidades? Todos vimos a Messi en esos últimos minutos, pero casi nadie habló del verdadero protagonista de ese momento. No me quiero conformar con decir Messi jugó increíble. Te pregunto a ti, ¿qué pasó en el cerebro y el cuerpo de Messi en esos minutos? En esos minutos finales del partido contra Egipto, donde la llamada pulga se convirtió en gigante, apareció una sustancia que todos llevamos dentro, la adrenalina. Y contra lo que muchos creen puede ser la diferencia entre fracasar o alcanzar una hazaña. ¿Y cuándo disminuye? La adrenalina baja cuando el cerebro interpreta que el peligro o el desafío ya terminó. Muchas personas sienten un bajón después de un momento de mucha adrenalina. Puede aparecer cansancio, temblores, sueño o incluso ganas de llorar. Esto es una respuesta normal del organismo al volver a un estado de calma. Dicho de otro modo, la adrenalina no distingue entre un estadio lleno, un examen, una emergencia o una entrevista de trabajo. Siempre cumple la misma misión: preparar al cuerpo para responder al desafío. Lo que marca la diferencia es cómo usamos esa energía. Podemos decir que es muy probable que experimentara una fuerte descarga de adrenalina, algo normal en un partido de esa intensidad. Tú dirás, bueno, pero es que todos están bajo la misma presión y los demás no juegan igual, pero hay que tener en cuenta esta razón que te voy a decir para que tú también la aproveches. Y no lo digo yo, la psicología establece que un nivel moderado de activación suele favorecer el rendimiento, mientras que un nivel demasiado bajo o demasiado alto puede perjudicar. ¿Qué ocurrió con Messi en los últimos 15 minutos del partido contra Egipto? Mira, más allá de la técnica y la experiencia, es muy probable que su cuerpo estuviera inundado de adrenalina. ¿Tú crees que la adrenalina siempre juega en contra? Igual que mucha gente piensa eso. Sin embargo, en la dosis adecuada puede convertirse en una aliada extraordinaria. Fíjate en estas 4 cosas y dime si sigues manteniendo la misma opinión. Acelera los reflejos, aumenta la fuerza, mejora la velocidad de reacción y permite mantener la concentración cuando cada segundo vale oro. Y esta es una de las cosas esenciales que conlleva a los grandes deportistas a obtener sus triunfos. Entonces, ¿por qué a veces la adrenalina nos hace cometer errores? Mira, esto te puede ser muy útil. Cuando esta adrenalina supera el nivel necesario, puede nublar el juicio, puede provocar decisiones impulsivas, hacer que perdamos precisión o incluso llevarnos al pánico. Entonces, ¿es mala o es buena? Mira, la diferencia no está en la adrenalina, sino en la capacidad de entrenar la mente para actuar bajo presión. Y eso es lo que Messi tiene mucho a su favor. Los grandes deportistas no triunfan porque no sientan miedo o tensión. Triunfan porque han aprendido a convertir esa descarga de energía en una aliada. ¿Crees que los últimos minutos de Messi en este partido que te digo contra Egipto fueron un ejemplo de cómo la presión puede sacar lo mejor de un deportista? Dime si tú crees que es así. A ver, te leo en los comentarios. ¿Cuándo es perjudicial la adrenalina? Mira, principalmente cuando la activación es tan intensa que supera la capacidad de control de la persona. En ese punto puede producir bloqueo mental. Es como cuando a veces dice, me quedé en blanco. Bueno, así. Puedes tomar decisiones impulsivas que después, por supuesto, te van a pesar mucho. Pierdes la coordinación, la precisión.
Esto provoca esa visión de túnel que es cuando la gente se centra demasiado en un solo estímulo. Por eso es que a veces uno dice, no, la adrenalina salvó, en este caso, como estamos hablando, el partido, porque Messi, por ejemplo, se centró solamente en esa pelota que tiene que filtrar por entre los pies de, de sus contrincantes y ya, para él no existía nada más. No existe que le toquen fuerte, que le den un golpe. Y bueno, en realidad sí, no él solo, ustedes saben, pasa con todo, con la mayoría. ¿Y qué pasa cuando terminas? La fatiga, el relajamiento. Por eso, si ustedes se fijan específicamente en este partido, porque hay muchas muestras, pero por ejemplo, yo me di cuenta después que yo había estado pensando en esto de la adrenalina, que hay hay una parte del juego específica donde él ni se inmuta, su cara está que la emoción no le avisó qué está pasando a su rostro. Sin embargo, cuando ya termina el juego, ahí empieza a llorar y eso es como que a mucha gente le pasa. A mí, señores, también me pasa. A mí, fíjate, me pasa y toda la vida ha sido igual conmigo. Yo una vez cuando estaba estudiando mi carrera, había una puerta súper pesada en la parte de atrás. Era una de esas puertas de corredera que tienen un cristal muy grueso. Las niñas, las jóvenes que estábamos en ese momento estudiando y nos quedábamos en ese albergue, para poder cerrarla o abrirla, teníamos que llamar a 2 o 3 más. Una sola no podía hacerlo. O algún varón que en ese momento estuviera por ahí, nos asomábamos a la puerta y le pedíamos ayuda. Bueno, pues yo estaba afuera, era ya como las 9, 10 de la noche, y todo estaba oscuro, era un patio muy lleno de árboles. Yo había tendido, había colgado una ropa en la tendedera y la estaba recogiendo. Y cuando miro así, había un hombre mirándome y como eh, era, no sé, yo solo vi una sombra, pero eso me hizo salir corriendo. Entré y cerré de un solo tirón aquella puerta. Sí que yo tenía como 17 años. Y después yo me preguntaba, pero ¿de dónde yo saqué esa fuerza? Todo el mundo estaba, pero admirado con eso. Y eso es la explicación, que el cuerpo cuando tiene una sobredosis de adrenalina puede actuar de la manera más inverosímil. ¿Cuándo aumenta la adrenalina? Mira, antes de un examen importante, al hablar frente a un público, en una entrevista de trabajo, al conducir y tener que esquivar un accidente, en una competencia deportiva, al recibir una noticia inesperada, en una montaña rusa o practicando deportes extremos, cuando una madre o un padre reacciona para proteger a un hijo durante un rescate o una emergencia. En todos esos casos, el cuerpo se prepara para actuar. El corazón late más rápido, llega más sangre a los músculos, aumenta el estado de alerta y los reflejos pueden mejorar. Para finalizar, quiero comentarles aquello del mundial, cuando Messi no podía eh, conectar goles y su selección no pudo obtener el título mundial, y él dijo que se iba a retirar, todas esas cosas que después, por fortuna, no hizo. Pero sí, yo creo que en lo que trabajó fue en tratar de dominar eh, su adrenalina a favor suyo, porque no lo ha dicho expresamente, pero yo lo he interpretado en ciertas frases que ha dicho y en sus comportamientos posteriores. Por eso voy a cerrar con esta reflexión que creo que nos puede servir a todos en cualquier ámbito. Quizás el verdadero rival de un deportista no sea el equipo de enfrente, quizás sea aprender a dominar lo que ocurre dentro de su propio cuerpo cuando la presión alcanza su punto máximo. Claro,
no es mía. Se la pregunté al ChatGPT. Ok, amiguis, me despido por ahora. Recuerden que esto lo reflexionamos acá en Isa Café.